Domingo después de la Ascensión. Lectura de la Epístola del Apóstol San Pedro. Carísimos, sed prudentes y velad orando, pero ante todo teneos mutua caridad unos a otros, porque la caridad cubre una muchedumbre de pecados. Practicad la hospitalidad unos con otros sin murmuración, cada cual según la gracia que recibió. Comuníquela a los demás como buenos dispensadores de la gracia de Dios, que es de múltiples formas. Si alguno habla, hágalo de modo que parezca que habla Dios por su boca. Quien ejerce algún ministerio, sea conforme a la virtud que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, Señor nuestro. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Consolador que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que del Padre procede, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Esto os he dicho para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, mas llega la hora en que cualquiera que os dé muerte, pensará hacer un servicio a Dios. Y esto os harán porque no conocieron al Padre ni a mí. Mas esto os los he dicho para que cuando venga la hora os acordéis de que os lo tenía anunciado. Estamos en el domingo después de la Ascensión. Recuerdo que es bueno hacer la novena para el día de Pentecostés y se hace todos los días. Se puede decir la oración al Espíritu Santo, Veni Sancte Spiritus, y se puede decir todos los días como novena para que el día de Pentecostés recibamos más gracias de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el tiempo que precede la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, el día que nuestro Señor les había indicado a los apóstoles que esperaran, porque Él les iba a enviar el Espíritu Santo, y que no salieran de Jerusalén, y que estuvieran juntos rezando estos días como de preparación a ese momento. Y en ese tiempo pues estuvieron todos los apóstoles reunidos alrededor de Nuestra Señora, y qué mejor preparación para recibir el Espíritu Santo que estar ahí con ella, para que ella los instruyese y les preparase mejor, ¿verdad?, a ese momento. Era la obra de nuestro Señor, de la fundación de la Iglesia Católica, y comenzó desde el momento en que nuestro Señor llamó a los apóstoles, pero esa obra se fue complementando cada vez más, y era el toque final, es la venida del Espíritu Santo, es cuando ya realmente la Iglesia ya tiene todos los elementos que necesitaba para continuar a través de los siglos, a través de todos los siglos que hemos visto. Pues la Iglesia fue constituida de una manera gradual, porque nuestro Señor hizo gradualmente la formación de los apóstoles, todas las gracias que fueron recibiendo hasta que finalmente recibieron al Espíritu Santo. Entonces, de la misma manera que toda la creación material viene de Dios, todas las cosas materiales que vemos en el mundo, todo lo que existe, entonces fue hecho por Dios, viene de Dios de una manera total, ¿verdad? No es ese evolucionismo que hoy se enseña en el mundo, que se enseña incluso en las escuelas, como diciendo no todo viene de Dios, no todo es obra de Dios,
pero no, es todas las cosas que hay en el mundo, todas las cosas buenas que hay vienen 100% de Dios. Es verdad que Dios a veces utiliza intermediarios, pero eso no quiere decir que de todos modos siempre sigue siendo la causa universal, como dicen los teólogos, ¿verdad? La causa universal de todas las cosas. Así que, así como todo el mundo material, toda la creación material viene de Dios, así también toda la creación espiritual. Se puede hablar de una nueva creación cuando nuestro Señor decidió restaurar nuestras almas, restaurar la iglesia y todo, pues esas gracias, todos esos dones vienen de Dios, vienen de Jesucristo, y debemos ser conscientes. Así que la acción de Dios, si bien a veces pasa por medio de la autoridad o de ciertas criaturas, de todos modos viene de una manera absoluta de Dios, de una manera total de Dios. Y es lo que necesitamos comprender hoy en esta época, que la gente ha adquirido esa mentalidad democrática, esa mentalidad liberal, esa mentalidad de independencia. Nosotros, respecto a Dios, no puede haber independencia, no puede haber nada que no dependa de Dios en nuestra vida, y no puede haber nada que en nuestra vida no pueda estar ordenado a Dios. Mientras que sea algo bueno, mientras que sea algo correcto, todo debe ser devuelto a Dios. Y es así la obra de Dios. Pero el hombre liberal, el hombre democrático, según la democracia moderna, no entiende someterse completamente a Dios. Quiere darle algo, pero tal vez, a veces, pero no quiere darse totalmente. Así que hay que entender que Dios es nuestro Padre, es realmente nuestro Rey, pero también es nuestro Padre. Así que aún si Él quiere que le devolvamos todo, pues Él nos ama y lo hace de manera que nos sea más fácil, pero no quiere decir que Él está negando su autoridad, su derecho absoluto sobre todas las cosas. Así que para hacernos más fácil las cosas, pues Él a veces nos pide de una manera más fácil cómo servirlo, cómo reconocerlo, pero Él no está renunciando a ese derecho absoluto, y es lo que no entienden los católicos que están infectados de liberalismo, esa mentalidad liberal que es el efecto, es la causada por ese liberalismo que hay hoy en la sociedad, que incluso se enseña en las escuelas del gobierno, y nos ha hecho deformar las cosas. Pero Dios no es democrático, Dios es un rey. Entonces la Iglesia nunca ha prohibido la democracia como un sistema de gobierno, pero no olvidemos que la democracia antigua, la democracia de los griegos, no es la misma cosa que la democracia moderna. Y incluso si se habla de una democracia diferente, no tiene que ser forzosamente esa democracia liberal que está imbuida de los principios de la Revolución Francesa y que no son cristianos, no son católicos. Pero de hecho las democracias modernas todas están inspiradas en la democracia, en las ideas de la Revolución Francesa: igualdad, fraternidad, etcétera. Y esas ideas no son católicas. Y esa democracia, que aun si la Iglesia dice, bueno, puede ser posible que un sistema democrático bien hecho no está prohibido por la Iglesia, pero debe ser un sistema democrático bien hecho. Entonces un sistema democrático en el que no se reconoce a Dios,
pues por definición está mal hecho. Entonces un sistema democrático en el cual no se reconoce la ley de Dios, los 10 mandamientos, entonces esa es una falsa democracia, es una democracia prohibida por Dios, por la Iglesia. Esa democracia no es buena, es una democracia liberal. Pero la gente hoy no sabe distinguir entre una democracia que podría ser aceptable con una democracia liberal, y entonces aceptan la democracia así como se las presentan, y que fue promocionada por la Revolución Francesa. Todas las democracias modernas vienen de ese movimiento liberal. Entonces no es una cosa buena. Entonces muchos católicos, que las personas que no tienen la fe hayan adquirido esa mentalidad democrática moderna, pues no es de extrañar. Pero que los católicos que se dicen católicos y que han adquirido en cierta medida esa mentalidad democrática, pues están mal, porque eso es lo que les llaman católicos liberales. Entonces debemos reconocer bien de qué se trata, ¿verdad? Primero la Iglesia, porque la Iglesia no, cuando Jesucristo hizo la Iglesia, no habló de votaciones o de cosas parecidas, sino que dijo a San Pedro, pues, que él era la autoridad. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero a condición de que el Papa preservara la herencia que Jesucristo les dejaba, la herencia de la tradición. Entonces la autoridad del Papa está condicionada a la enseñanza de Jesucristo. Entonces los mismos papas no pueden ser cuestionados, que cuando se oponen a la herencia de la fe, cuando se oponen a la tradición, cuando promocionan algo que es inmoral, que es pecado, en ese caso no podemos obedecerlos. Pero fuera de eso, las gracias que Dios da al mundo siempre se dan por la autoridad, siempre ha sido así. Entonces, esa autoridad de la que queda poco hoy, porque hay muy pocos hombres de iglesia que se comportan bien y que sí merecen obediencia, y sí merecen respeto, sí merecen ser oídos, ¿verdad? Porque normalmente es por la autoridad que Jesucristo da sus gracias. Esa creación nueva, esa creación espiritual, esa recreación que Jesucristo quiso hacer por la Iglesia para restaurar las almas, para renovar la santidad en el mundo, pues es solo dentro de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica no funciona como democracia, así que no es un sistema democrático, es un sistema monárquico. O sea que hay una autoridad que hay que obedecer, y que el pueblo enseguida los católicos liberales se inquietan y dicen, es que entonces nosotros, todo esto justifica todo tipo de abusos. Pero no, en la Iglesia siempre ha existido el recurso, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un superior que hace algo que no está bien, podemos recurrir a un superior mayor, ¿verdad? Entonces, en la Iglesia siempre ha habido esos recursos, y es una manera de arreglar los problemas que hay, y no forzosamente tiene que ser por democracia, ¿no? Entonces, la democracia que la Iglesia permite, la democracia que sería lícita, que sería buena, es una democracia en la cual la autoridad se somete a Dios, ¿verdad? Pues pongamos que hay un país que hay una democracia no liberal, una democracia que de hecho hoy no hay democracias así, todas son liberales, pero pongamos que hay una democracia que no es liberal,
pues esa democracia tendría la obligación de someterse a Dios, a la autoridad de Dios, a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Y así que no es que la autoridad viene del pueblo. En el concepto católico de la democracia, el pueblo solo tiene, hace la elección de sus autoridades civiles, pero una vez que la autoridad civil ya toma el cargo, entonces ya representa la autoridad de Dios. En ese caso los civiles deben obedecer como si obedecieran a Dios, pero hay muchos que hablan de la autoridad como diciendo es que en realidad la autoridad viene del pueblo, y eso no es católico. La autoridad no viene del pueblo, aún en una democracia la autoridad no viene del pueblo, es el pueblo que elige, pero una vez que se elige una persona que fuera correcta, que fuera cristiana, entonces ahí ya ella representa a Dios y ya no es el pueblo, y el pueblo no la puede quitar así nomás, tiene que ser algo muy grave, ¿verdad? Una especie, algo que justifique, una especie de rebelión. En ciertos casos puede ser legítima, no siempre es mala, pero sí tiene que ser algo gravísimo. Entonces no es el pueblo que da la autoridad a los gobernantes. Eso hasta muchos católicos creen que eso es verdad, pero no es verdad. La autoridad viene de Dios, la autoridad siempre viene de Dios. Y entonces las personas que tienen una mentalidad democrática, a veces incluso dentro de la iglesia quieren que las cosas se hagan conforme a la mayoría, al deseo de la mayoría. Entonces, pero si bien la autoridad puede a veces tener cuenta de eso, pero no está obligada estrictamente. Y es lo que no entienden los católicos democráticos, los católicos liberales. Entonces, esa mentalidad democrática es la que ha querido implementar el Concilio Vaticano II con la colegialidad, ¿verdad? Porque ya para limitar la autoridad del Papa, pues el Papa tiene que siempre recurrir a los obispos, y en las diócesis los obispos no toman decisiones que tienen que reunir a los fieles y preguntarles su opinión, etcétera. Es una manera de traer la democracia dentro de la iglesia, pero eso está promocionado por los enemigos de Dios y no es correcto. La iglesia no funciona así, ¿verdad? Es como en una casa el poder, la autoridad del padre o de los padres nunca van a someter a votación lo que van a hacer para que los niños voten si quieren, el papá quiere hacer algo o no quiere hacerlo, tiene que someterlo a votación. Es ridículo, pues la autoridad en un hogar no es democrática, aun si bien el padre de familia puede preguntar o a veces preguntar consultar a los demás tal vez, ¿no? Pero una opinión, pero no está obligado estrictamente. Entonces hoy la gente está con esa mentalidad democrática y quieren que en todo se les pregunte y se les pida incluso permiso para hacer las cosas. Entonces ciertamente la crisis que está viviendo la Iglesia nos crea muchas inquietudes, porque vemos que el Papa, los cardenales, los obispos están promoviendo las ideas modernistas y no podemos obedecerlos, porque esa es una cuestión de fe, y de moral. Entonces en ese caso no podemos obedecer, no debemos obedecer. Pero eso no quiere decir que porque los fieles han sido decepcionados, también nosotros los sacerdotes hemos sido decepcionados por las autoridades, por las personas que ocupan los puestos, no quiere decir que por eso ya vamos a hacernos democráticos, o que la obediencia cristiana ya no tiene vigor. La obediencia cristiana ya pasó, ahorita ya todos saben, todos opinan, todos
quieren dar su opinión y quieren influir en las decisiones, pero bueno, eso no es católico, porque la Iglesia no funciona así. La Iglesia es una monarquía. Entonces, el sistema democrático no está hecho para la Iglesia, pero los fieles que están contaminados de ese espíritu democrático, no cualquier espíritu democrático, sino el espíritu democrático liberal, entonces quieren que los sacerdotes les pidan la opinión y que se sometan a su voluntad. Entonces eso no es el procedimiento habitual dentro de la Iglesia. Es cierto que un fiel, la Iglesia no es una tiranía tampoco, y es cierto que un fiel a veces puede pedir consultar a un superior y darle su opinión y tal vez sugerir, ¿verdad? Eso no está mal, pero no es presionar. Entonces un inferior como tal no puede presionar a un superior. No debe ser, no puede ser. Bueno, hay varias maneras de presionar, puede ser con la violencia, es un caso extremo, ¿verdad? O puede ser de una manera solo verbal, o puede ser con otro tipo de presiones, ¿verdad? Porque hay personas que quieren que el sacerdote haga esto, aquello, o si no, ya no voy a dar limosna, o si no, ya no voy a ayudar. Entonces están ahí como niños caprichudos, haciendo cara larga, pero quieren a fuerzas obtener lo que ellos quieren, de cosas que a veces ellos mismos no saben explicar, ¿verdad? Entonces, pero sí, en la Iglesia siempre ha habido el recurso, ¿verdad? El recurso, a veces en ciertos casos hasta se podía recurrir al Papa. Cuando la Iglesia funcionaba normalmente, se podía recurrir a Roma para un caso difícil, y entonces Roma daba su juicio. Entonces no es que el concepto de autoridad quiera decir que sea un concepto de tiranía, pero la autoridad es algo real. Entonces, como un niño que le pide a su papá si él puede hacer algo y su papá le dice que no, entonces a veces el niño no sabe por qué, le parece que no es justo, le parece que no es correcto, pero es que a veces el papá no puede explicar todo, o no tiene tiempo de explicar todo. En todo caso, hay cosas que el niño no sabe. Generalmente debe obedecer, y si no quiere obedecer, pues puede insistir. Eso no le está prohibido que él insista, con tal de que no sea una presión, ¿verdad? Una presión o una falta de respeto, ¿verdad? En ese caso el niño puede insistir con sus papás para convencerlos de lo que él quiere. Puede ser que lo obtenga, ¿verdad? Si realmente es algo razonable. Entonces así es igual en la Iglesia, ¿verdad? Hay personas que dan su opinión, a veces de una manera indicativa a los sacerdotes, y pues viene un fiel y luego dice otra cosa, y otro fiel y dice otra cosa. Entonces, si el sacerdote hiciera caso a todos, si realmente quisiera hacer caso a todos, pues sería un desorden, un completo caos. Pero no, es que Dios decidió que en su Iglesia las cosas se hacen por vía de autoridad. Y de hecho, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, lo recibieron porque ellos lo iban a transmitir. ¿Y por qué ellos y no otros? Porque ellos eran los apóstoles, eran los pastores, la autoridad de la Iglesia, y por eso ellos recibieron gracias mayores que después iban a distribuir, que después iban a prolongar en la historia de la Iglesia. Entonces, Dios obra por vía de autoridad. Por vía de autoridad, Dios nos da los sacramentos, ¿verdad? Si queremos. Pero primero, por vía de autoridad, Dios nos da su enseñanza. Entonces, Jesucristo envía a los apóstoles y les dice: id a enseñar el Evangelio a todas las naciones. Es decir, que los apóstoles, los hombres de Iglesia, tienen el poder de enseñar. No solo de transmitir, sino también de explicar. O sea que, por ejemplo, yo puedo transmitir el Evangelio
es una cosa, ¿verdad? Y otra cosa es explicarlo, lo cual no quiso aceptar Lutero. Él dijo que no, que no necesitaba uno la explicación de la Iglesia. ¿Cuál es el resultado? Pues es que hay mil interpretaciones de cada pasaje de la Biblia, hay miles de interpretaciones, y el resultado es que pues hay una multitud de sectas protestantes porque cada quien tiene su interpretación de la Biblia. Entonces no, Jesucristo hizo la autoridad para que nosotros recurramos a ella, para que nos expliquen las cosas. Son los papas sobre todo que nos han explicado la escritura en los documentos de los concilios católicos, no concilios modernistas, los concilios católicos, y ahí se encuentra la explicación de lo que Jesucristo nos quiso dar. Porque si cada quien quiere encontrar su explicación, pues entonces aquí se vuelve un caos, un desorden. Todos van a querer dar su opinión. Y ese es justamente el sistema democrático. Es caótico porque todos creen que están investidos de autoridad. Pero no, hay una sola autoridad, y aún en una democracia que pudiera ser aceptable, que pudiera ser católica, también existe ese concepto de que la autoridad es la autoridad y los demás deben obedecer, pero no caer enseguida en decir, es que puede haber abusos. Sí, pues siempre puede haber abusos, en todos lados puede haber abusos, ¿verdad? Entonces, hasta en un hogar todos los papás, las mamás pueden abusar, los hijos también, todos pueden hacer abusos, pero no quiere decir que el sistema sea malo, sino que hay que corregir, hay que limar todas esas perezas para que poco a poco una sociedad cristiana sea mejor. A veces eso lleva tiempo, ¿verdad? Es como en una casa, en un hogar, está el padre de familia, la madre de familia. Resulta que el padre tiene sus problemas de carácter. Entonces la madre no va enseguida a hacer el divorcio, sino que con paciencia, con prudencia, poco a poco ella puede lograr que su marido se mejore y no necesita rebelarse o hacer cosas que son pecado, ¿verdad? Porque la rebelión contra la autoridad siempre es pecado. Yo puedo a veces resistir a ciertas cosas que están mal, que son graves, pero no es una rebelión. Resistir es simplemente decir, bueno, eso no lo puedo hacer. Pero la rebelión es prácticamente quitarle la autoridad a la autoridad y erigirse uno mismo en autoridad. Y ya querer en todo uno tomar decisiones, ¿verdad? Es como dicen, la libertad de la democracia liberal es la libertad, ¿verdad? Yo hago lo que quiero, ¿no? O sea, que no me impongan nada, que no me regañen, que no me molesten. Entonces, no, la iglesia siempre hubo autoridad en la iglesia, siempre se promocionó el respeto de la autoridad. Incluso en tiempo de las persecuciones, que los emperadores romanos perseguían a los católicos y los martirizaban, la iglesia siempre promocionó la obediencia y el respeto a esos mismos mártires. Entonces los mártires católicos no eran rebeldes, no eran irrespetuosos, no eran altaneros con las autoridades, sino que siempre se mostraron obedientes en todo aquello que no es pecado, en todo aquello que es legítimo, ¿verdad? Entonces eso siempre pasó en ese tiempo en que la autoridad pues era anticristiana, y poco a poco eso también fue una razón para que esa autoridad romana se convirtiera y llegara un momento en que fuera un imperio católico, el imperio romano. Es la primera nación, digamos, se dice que es el primer imperio que fue realmente católico, es el imperio romano. Entonces hay que aceptar cuando uno se dice católico, uno debe aceptar el concepto de la obediencia.
el concepto de la autoridad, ¿verdad? Porque hay personas que no quieren aceptar estos conceptos, o que dicen que sí, pero de hecho no. Entonces, el respeto, bueno, el respeto que se debe tener a la autoridad, que los hijos deben tener a sus padres. Es por eso que no es bueno que los padres tengan un trato muy familiar con los hijos, como si fueran sus amigos, como si fueran sus hermanos, no. Porque si los hijos les pierden el respeto, ya no va a haber obediencia. Si ya no hay obediencia, ya no hay autoridad. Entonces, esa autoridad forma parte de la vida cristiana. Y la iglesia tiene poderes, así como hay muchas personas que puedan tener autoridad. Hay varios tipos de autoridad, pero la autoridad civil, pero también puede haber un jefe de una empresa, o que tiene empleados, entonces tiene autoridad y debe ejercerla bien. Y así en la familia también hay autoridad, y en el poder civil, el poder político civil, debería haber una autoridad que debería ser cristiana en principio. Y después está la autoridad de la iglesia, que es muy importante, la autoridad de la iglesia, porque la iglesia está aquí, Jesucristo la fundó para llevar las almas al cielo. Entonces la iglesia tiene esa autoridad de llevar las almas al cielo, ¿verdad? Así como las ovejitas son conducidas por su pastor para ir a determinado lugar, pues así la iglesia también tiene ese poder de llevar las almas al cielo. Para eso tiene ese poder. Pero cuando los hombres de iglesia destruyen la tradición, destruyen la herencia de Jesucristo, la fe, los sacramentos, entonces ya las ovejas no deben obedecer en eso, ¿verdad? Pero normalmente en 2000 años de historia de la iglesia, generalmente los pastores se comportaron bien. Lo que estamos viviendo hoy es una cosa realmente extraordinaria que nunca había pasado. Es una crisis que no tiene precedentes. Entonces la iglesia tiene los tres poderes: el poder de enseñar, que hay quienes dicen, el padre les dice esto, y dicen, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso, con lo que dice el padre, y se lo dicen en su cara al sacerdote, ¿verdad? Entonces no hay obediencia, no hay respeto. Después, el poder de santificar, la iglesia tiene el poder de transmitir la gracia, de santificar las almas por los sacramentos, por la Santa Misa. Entonces ese poder viene de arriba y es un verdadero poder. Es la iglesia que decide quién va a ser sacerdote, quién va a ser obispo. O sea, en otros tiempos era el Papa que decidía quién va a ser obispo, ¿verdad? Pero hoy curiosamente, como son modernistas, pues van a decidir por obispos modernistas. Pero no quiere decir que porque ha habido abusos, ¿verdad? Dicen que el abuso no excluye el uso. O sea, no porque una cosa buena ha sido usada mal, que ya esa cosa buena ya no tiene vigor, ya hay que deshacerse de ella. No. El abuso no excluye el uso. Así que si un pastor ha hecho mal uso de su poder de mandar, no quiere decir que ya ahorita ya no está en vigor la obediencia, que ya hay que desterrarla, y que ahora todos opinan y que todos deciden y que todos saben porque no saben. Entonces la iglesia tiene el poder de enseñar, el poder de santificar y el poder de legislar, o sea, de dar órdenes que comprenden tanto decisiones como castigos. Entonces la iglesia puede castigar, puede tomar decisiones, ¿verdad? Puede decir, tú debes hacer esto, ¿verdad? Es decir, en el terreno de la iglesia, que es el terreno espiritual, el terreno de la salvación de las almas, la iglesia no se mete en cuestiones civiles, ¿verdad? En cuestiones políticas, porque no es su misión. Entonces, a menos que una autoridad civil fuera completamente rebelde a Dios y que estuviera promocionando la herejía o
o la pérdida de la fe, en ese caso la Iglesia sí puede incluso quitar la autoridad a una autoridad civil. Entonces, pero son casos extraordinarios. Normalmente la Iglesia no interviene en las cuestiones políticas civiles. No es la Iglesia que designa quién va a ser el jefe de un Estado, no es su misión. Pero la misión de la Iglesia, siendo la salvación de las almas, pues es la misión más importante, porque la misión del Estado civil, el gobierno civil, es el orden temporal, el orden civil, que es algo bueno, pero no es más importante que la salvación de las almas. Así que la misión de la Iglesia es más importante que la misión del Estado, que aunque fuera un Estado católico, aunque fuera un Estado bueno, la misión de salvación de las almas tiene la precedencia. Así que el Estado nunca debe poner obstáculos a la Iglesia para que santifique las almas. Mientras los hombres de Iglesia no se salen de sus límites, entonces el Estado debe respetar a la Iglesia. Y eso fue una nota característica del Estado español, del Estado católico español. Es muy propio al Estado español, de las monarquías españolas antes de otros tiempos, no la actual es un desastre, pero las antiguas monarquías católicas españolas siempre respetaron a la Iglesia y la promocionaron y la ayudaron. Hasta de su propio bolsillo los reyes construían las iglesias, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia de la Catedral de México fue construida por orden de Felipe II y fue el gobierno que puso el dinero. Pero eso no quiere decir que esa iglesia no pertenezca a la Iglesia Católica, sino porque fue como una limosna que el gobierno monárquico católico español es como una limosna que dio a la Iglesia diciendo, bueno, pues yo voy a pagar la construcción de esta catedral. Y es algo muy muy laudable lo que hacían los reyes católicos, que a veces construían monasterios de la nada y los pagaba el rey. Y entonces, pero no se inmiscuían en las cuestiones de la Iglesia, dejaban libertad a la Iglesia en sus cuestiones de su misión de salvar las almas, de santificar las almas, de la misión que Dios le confió. Mientras que los gobiernos liberales, las democracias liberales, siempre se han inmiscuido en la Iglesia, le han quitado sus propiedades, la han puesto obstáculos en cosas puramente espirituales y le han quitado sus bienes, y toda esa gentuza que ha quitado los bienes de la Iglesia, pues se han enriquecido. Eso ha dado una especie de gente que tiene dinero, pero que ese dinero viene de la expoliación de la Iglesia. Y esas familias están bajo una maldición, porque desde ese tiempo esas familias se enriquecieron con los bienes robados a la Iglesia, y eso lleva consigo una maldición de Dios. Entonces hay personas que tienen hoy cargos que son influyentes en el gobierno en México, que vienen de esa tradición, de esa tradición liberal que expolió a la Iglesia de sus bienes. Entonces el problema es que incluso le han hecho creer al pueblo que lo que hizo Juárez, que lo que hizo las leyes de la Reforma era una cosa buena, cuando eso contribuyó a la pobreza del pueblo, porque la Iglesia tenía bienes, pero ayudaba a los pobres, había escuela gratuita, había hospitales gratuitos, muchos servicios que eran gratis, y la Iglesia los pagaba. Y hoy no, el gobierno, hasta el seguro social, que según eso debería ser gratuito, pues también hay que pagarlo, y es un mal servicio, mal hecho. Entonces hay que ver cómo tratan a los enfermos, cómo tratan con qué dureza, y
cuántos abusos hay ahí, mientras que en otros tiempos la iglesia cuidaba de los enfermos y no lo hacía las personas religiosas, las monjas, los religiosos que cuidaban a los enfermos no tenían salario y lo hacían por caridad. Y es muy diferente que el cuidado que se le da a un enfermo cuando se hace por caridad que cuando se hace solo por el salario, ¿verdad? Esas enfermeras que están ahí solo esperando que se acabe su turno para irse, que no les interesan los enfermos. No es el mismo servicio, no es el mismo resultado. Entonces la iglesia siempre necesitó, para ejercer sus poderes, pues necesitaba de ciertos bienes materiales, y eso forma parte de los derechos que tiene la iglesia, tener bienes materiales, ¿verdad? No es por ambición, no es por enriquecerse, sino porque eso se utiliza para obras, para cosas, obras espirituales. Siempre puede ser que haya habido algún abuso, pero eso no excluye el abuso, no excluye el uso. Entonces algunos dicen que no, es que la iglesia debe ser pobre. No, la iglesia lo que quiere no es una iglesia pobre, es una iglesia miserable, es lo que ellos quieren. Y si pueden robarle a la iglesia, lo hacen. Y aunque se digan católicos, son digamos rapaces, ¿no? Entonces esa mentalidad es mala. Y es que la democracia liberal no reconoce los derechos de Dios, nomás que dice que reconoce los derechos del pueblo, pero tampoco respeta los derechos del pueblo y tampoco reconoce los derechos de la iglesia. Entonces las democracias, especialmente aquí en México, siempre ha sido una democracia del saqueo, del latrocinio, de la corrupción, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque la democracia que no reconoce los valores de Dios, que no reconoce los 10 mandamientos, pues todo está permitido. Entonces, si no reconoce los 10 mandamientos, pues entonces voy a robar, voy a mentir, entonces si no se reconoce la autoridad de Dios, la autoridad de la iglesia, se termina así. Y por eso cada vez más decadencia, ¿verdad? En los gobiernos, en las democracias modernas, hoy ya se está autorizando el pecado, las cosas realmente gravísimas que en otros tiempos ni los liberales se animaban a decir o hacer. Pero es que esa democracia liberal siempre va en decadencia. Y estamos viendo las últimas etapas de la decadencia de las democracias liberales. Hoy todo está permitido. Entonces ya los hijos no pertenecen a los papás. Todas las cosas más fundamentales ya no están permitidas, los derechos más fundamentales. Entonces, ¿a dónde vamos? Ahí nos lleva la democracia liberal, que al final lleva al comunismo, y por ahí vamos. Ahorita prácticamente todos los gobiernos democráticos son socialistas, aunque no lo digan, aunque no lo reconozcan, pero de hecho tienen un sistema socialista en el cual el gobierno controla todo y cada vez más, ¿verdad? Y eso no se detiene, siempre van cada vez con más. Entonces es un abuso que se hace cada vez más grande. Entonces la Iglesia Conciliar, la Iglesia del Vaticano II, lo que ha hecho es colaborar con eso y reconocer esa democracia moderna. El Papa Francisco la promociona, la obediencia a esos políticos que hacen cosas que están destruyendo la salud de la gente, que están haciendo daño. Entonces debemos tener claro, especialmente los tradicionalistas, que la desobediencia nunca es lícita. Se puede de resistir, ¿verdad? Por ejemplo, una orden
que es contra la fe, contra la moral, contra la salvación de mi alma, yo puedo resistir, pero no es una verdadera rebelión, es un acto de resistencia. Entonces, y nunca se debe faltar al respeto a la autoridad. Así que nosotros criticamos a estas autoridades corruptas que hay en el Vaticano, en los puestos de la Iglesia, pero nunca recurrimos al insulto. Monseñor Lefebvre siempre manifestó su desacuerdo con las decisiones del Papa Pablo VI, pero nunca lo insultó, nunca le faltó de respeto, siempre guardó un cierto respeto, pero mucha firmeza, diciendo eso yo no lo voy a hacer, eso no lo podemos hacer, no podemos aceptar esto, ¿verdad? Pero no es que era una rebelión. La rebelión como tal es pecado grave. La rebelión como tal, la autoridad es un pecado grave, ¿verdad? Entonces, siempre la Iglesia Católica ha dicho eso. Entonces, cuando nos negamos a obedecer cosas que son contra la fe, no es una rebelión, es un acto de resistir a las autoridades que dan órdenes ilegítimas. Entonces, no negamos que las autoridades tengan autoridad, sino negamos que sus órdenes sean buenas, que sus órdenes sean válidas. En ese caso, no es una rebelión. Entonces, hay que tener claro ese concepto, ¿verdad? De que no es porque ha habido abusos que entonces ya se debe excluir el concepto de la obediencia cristiana, el concepto de la autoridad, el concepto del respeto, ¿verdad? Que hoy ya casi nadie comprende bien eso. Las nuevas generaciones de jóvenes no saben lo que es el respeto. O sea, el respeto siempre se debe tener, ¿verdad? Aun si pongamos un padre de familia se porta mal y no da el ejemplo, pues sus hijos de todos modos le deben respeto, aunque a veces no sigan su ejemplo, no hagan si algo que él les pide que está muy mal, pues digan que no pueden hacerlo, pero no es una falta de respeto. Entonces hay que tener claro eso, porque la situación es tan mala en nuestra época, tan mala en la autoridad de la Iglesia, que podemos tener tendencia a decir, bueno, pues ahora ya la autoridad ya no la necesitamos, ahora cada quien por su cuenta, yo me hago una idea de lo que debo pensar y ya no recurro a la autoridad de la Iglesia, por lo menos de esos pastores que sí hacen su deber, que sí hacen la misión de transmitir la tradición de la Iglesia. Entonces, si ni a ellos yo les hago caso, quiere decir que ya me volví una especie de anarquista y que no quiero aceptar la autoridad en ningún caso. Entonces no hay que caer en eso, debemos guardar siempre el respeto especialmente a los pastores, la obediencia a esos pastores que se comportan como pastores. Por eso hay que escuchar, por ejemplo, a la enseñanza de Monseñor Lefebvre que nos dejó, y porque él era un buen pastor, un verdadero pastor. Entonces esa autoridad de la Iglesia en varias cosas, ¿verdad? Son tres cosas, tres poderes que Jesucristo transmitió a su Iglesia y que son algo real, no son algo simbólico, o sea, el poder de enseñar, el poder de santificar y el poder de mandar, de ejercer poder, de dar órdenes, de castigar. Entonces son poderes reales, ¿verdad? Entonces ciertamente los sacerdotes de la verdadera resistencia, que cuando dan orientaciones a sus fieles, pues los fieles deben escucharlas, a menos que hubiera algo realmente que fuera contra toda justicia, contra la fe, contra la moral, o sea, que fuera algo
que es pecado, que fuera pecaminoso, ¿verdad? En ese caso sí. Pero en otros casos hay que saber, la Iglesia siempre, y el ejemplo de los santos está ahí, que ellos siempre obedecieron a sus superiores. Si ustedes tienen vidas de santos, siempre los santos obedecieron a sus superiores, aun cuando algunos superiores dieron órdenes que no estaban contra la fe ni la moral, pero que eran tal vez un poquito arbitrarias, pero que no eran malas en sí. En ese caso, los santos siempre obedecieron en todos los medios, ¿verdad? Que fueran sacerdotes, que fueran madres de familia, que fueran hijos, etcétera, siempre fueron obedientes. Y con esa deferencia y ese respeto que se debe a la autoridad, ¿verdad? No ejerciendo presión, no ejerciendo amenazas, a veces veladas contra la autoridad. No está permitido hacer eso, es pecado, pero sí un recurso confiante sí se puede, siempre se puede insistir a un superior preguntándole y pidiéndole algo, y de esa manera a veces sí se obtiene lo que se desea, con tal de que el superior vea que es algo aceptable. Entonces, que no nos dejemos contaminar de esa mentalidad democrática que hoy está en todos lados, y que no basta decir es que yo no soy democrático, es que el espíritu democrático se mete por todos lados y ya todos quieren opinar, todos quieren decir al sacerdote pues debemos hacer esto porque todos pensamos así. Es que ese no es el procedimiento de la Iglesia, no es la manera de proceder dentro de la Iglesia. La Iglesia no es una democracia, es una monarquía, y Jesucristo es Rey. Entonces no es un título puramente simbólico, mitológico. No, Jesucristo es Rey, y ejerce su poder por la Iglesia. Entonces no nos hagamos ilusiones. Si no queremos de la autoridad de la Iglesia, entonces ya somos protestantes, porque es precisamente ese el error de Lutero, que no quería la Iglesia, que no quería al Papa, que no quería. Pero en ese tiempo la Iglesia estaba bien, era la Iglesia del Concilio de Trento, era la Iglesia de los papas católicos, no eran modernistas, entonces no se justificaba desobedecerlos. Y de ahí vino pues el protestantismo, y del protestantismo nació la Revolución Francesa. Si no hubiera habido el protestantismo, la Revolución Francesa no hubiera podido existir. Así que la Revolución Francesa está inspirada en la rebelión de Lutero. Libertad, igualdad y fraternidad, democracia moderna, están inspirados en la revolución de Lutero. ¿La revolución contra qué? Contra el Papa, contra la Iglesia. El libre examen es la libertad, libre examen. O sea, yo interpreto la Biblia como yo quiero, pero no es solo la Biblia, es que si yo interpreto la Biblia también voy a interpretar los 10 mandamientos, porque pues, los 10 mandamientos están en la Biblia. Entonces voy a hacer mi nueva moral, porque yo voy a interpretar las palabras de Jesucristo a mi modo, y entonces es una manera liberal de juzgar la Biblia. Entonces Dios no hace cosas absurdas. Entonces si Él nos dejó la Biblia, Él nos dejó el medio para poderla aprovechar, y ese medio pues es la explicación de la Iglesia. La Iglesia nos ha explicado muchos pasajes de la Biblia en los concilios a través de los siglos, y ese es el verdadero sentido que Dios le da. Entonces pidámosle a Dios que estemos bien preparados para el día de Pentecostés, porque ahí también se ve la constitución jerárquica de la Iglesia, es decir, no democrática, jerárquica, y que pasa por la Iglesia. El Espíritu Santo fue dado a la Virgen María y a los apóstoles para después transmitirlo por vía de autoridad a los demás. Así que necesitamos de la autoridad, necesitamos de buenos sacerdotes, necesitamos de buenos obispos para restaurar la Iglesia según la tradición, y esa es una decisión de la autoridad de Jesucristo, que dijo conservar
este Evangelio, conservad la misa, conservad los sacramentos, es la orden de Jesucristo. Y si hay algunos pastores que no quieren obedecerle, pues allá ellos, pero no debemos ser fieles a aquellos pastores que sí conservan la herencia de Jesucristo y que sí merecen obediencia. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.